Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. De acuerdo con las indicaciones del decreto 1311 de 2021, del 20 de octubre, el impuesto diferido que podría llevarse al patrimonio en el año gravable de 2021 sería el que corresponde a la variación del 5% en la tarifa del impuesto de renta. O debería ajustarse la totalidad del mismo, o sea, el impuesto diferido, reclasificando los valores calculados en la vigencia 2020 más el ajuste de 2021 en el patrimonio. Ok. Bueno, yo sigo creyendo que el ajuste no es del 5, creo que es menor por lo que le digo, porque seguramente a diciembre 31 de 2020 usted había calculado la tarifa, lo había calculado el 31, y entonces el efecto de tasa sería el 4, pero si usted lo tenía el 30, que es probable porque también algunos ya lo habían proyectado 2022 porque era la tasa más larga, entonces le daría el 5, está bien, independientemente de que algunos les dé el 4, otros el 5. Diferencia de criterio allí, no importa. Lo importante es la pregunta como tal, porque dice lo siguiente, dice, ¿debería ajustarse la totalidad o más bien el 5? No, mire, en realidad, a ver, uno lo que hace con el impuesto diferido es que lo calcula cada año completo. O sea, yo tengo que calcular a diciembre 31 al 35. Y uno lo que hace para amortizar el impuesto diferido siempre es, por lo menos lo que se usa en las grandes empresas, es lo siguiente. Se da de baja el impuesto anterior y se contabiliza el nuevo, y ahí queda la variación. Entonces voy a poner un ejemplo sencillo, ya lo voy a hacer en Excel, pero lo voy a poner primero a nivel como de que lo pensemos. Voy a suponer que el impuesto diferido del año pasado a usted le dio 100 millones calculado al 30 o al 31, no me interesa. Digamos que usted le dio 100. Como sea, a diciembre 31 de 2020, usted tenía 100 millones. ¿Listo? Ahora lo calcula con la nueva tarifa, lo recalcula. Es que no es que usted haga un ajuste, como dice la pregunta, donde dice que si yo lo que contabilizo es una variación. No, yo no contabilizo una variación, yo recalculo el impuesto y ya no me da 100, ahora me da, puede que le dé 115 con el 35. ¿Y por qué le puede dar 115? Porque obviamente los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2021 son distintos a los activos y pasivos del año pasado. Entonces, puede ser lógico que el año pasado le haya dado 100 y que el recálculo, oiga, pues recálculo del impuesto diferido a diciembre 31 de 2021 le dé 115. Entonces hay una diferencia de 15. Entonces, ¿uno qué hace? Da de baja los 100 y sube los 15. Y obviamente le queda, al dar de baja el del periodo anterior y calcular el nuevo, pues quiere decir que le queda contabilizada la diferencia. Pero la diferencia no va a ser el 5. ¿Por qué? Porque es que los activos y pasivos del año pasado no son los mismos activos y pasivos de este año. Entonces se calcula sobre bases distintas. Entonces voy a poner un ejemplo aquí en Excel, a ver si eso queda claro, como lo acabo de decir. Entonces voy a decir, voy a poner aquí bien grande para que se vea en Excel. A diciembre 31 de 2021, de 2020 inicialmente, usted tenía, por ejemplo, propiedad, planta y equipo, NIF y fiscal. Voy a suponer acá. Entonces usted tenía una diferencia. Entonces voy a suponer que usted tenía una depreciación acumulada. Entonces el año pasado usted le dio un valor en libros, voy a suponer cualquier cosa, 600 millones, y aquí tenía una depresión acumulada de 300, entonces aquí tiene 300, voy a suponer. O para que no nos dé exacto, a ponerle 280. Bueno, no nos dé exacto 300, la mitad. Y fiscalmente voy a suponer que usted tenía, no sé, 850 millones, 450 millones, y que su depreciación acumulada aquí es, no sé, 300. Entonces usted tiene lo siguiente, usted tiene esto, ¿sí? Entonces la diferencia que usted tenía el año pasado no tiene nada que ver con la de este año. Usted tiene que recalcular completo. Entonces la diferencia era aquí ¿cuál era la diferencia aquí? Entonces usted vamos a calcular el impuesto diferido al qué. Voy a suponer que usted lo hizo entrar al 30 para hacerlo con la pregunta que me están haciendo. Entonces el impuesto diferido aquí es un pasivo por impuesto diferido, donde usted dijo 150 por el 30%, y aquí todo lo demás, ¿sí? Entonces usted tiene un pasivo por impuesto diferido total, lo voy a hacer sobre el neto para que quede fácil. Usted tiene un pasivo por impuesto diferido de 51, que es la diferencia entre, que es lo mismo que multiplicar 170 por el 30. Acuérdese que no es al 10. Las propiedades, planta y equipo no se calcula el impuesto diferido al 10%, sino al ¿qué?
al 30, sino a la tarifa plena. ¿Dónde lo dice? Bueno, les voy a mostrar por aquí rápidamente un concepto que hay un concepto del Consejo Técnico. Denme un momentico, por favor. Hay un concepto del impuesto técnico, del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es el concepto, ya le voy a decir cuál es el concepto del Consejo Técnico que dijo, es el concepto 2016 raya 0639, donde el Consejo Técnico dijo, no señor, usted no puede calcular el impuesto diferido de la propiedad, planta y equipo al 10, porque es que usted no está seguro que lo va a vender, sino que usted lo está usando. Entonces, ¿qué significa eso? Que el impuesto diferido del año pasado le dio el 51. Ahora, si usted el del año pasado lo tiene mal calculado porque lo hizo al 10, mejor, porque entonces ahora lo va a recalcular bien, ¿ve? Y entonces lo que usted va a contabilizar es la variación del año pasado respecto de esto. Entonces, tengan cuidado con eso, porque la pregunta que me están haciendo el usuario es que si uno calcula un 5 o que si recalcula todo. Por supuesto que tiene que recalcular todo. Es decir, que yo tengo que venir a diciembre 31 de 2021 y volver a calcular a diciembre 31 de 2021. Obviamente los activos y los pasivos ya no le van a dar lo mismo, ¿o sí? Obviamente no. ¿Por qué? Porque ha tenido movimientos en sí mismo. Entonces ya a diciembre 31 de 2021 usted va a tener unos activos distintos. Voy a suponer que en propiedades planta y equipo ahora tiene 700 y que fiscalmente tiene 500 y que las depreciaciones acumuladas han cambiado. Aquí tiene 300 y aquí tiene 320, por decir algo. Obviamente aquí el impuesto diferido le va a dar distinto. Obviamente no te va a dar lo mismo. Por lo tanto, no es cierto que lo que yo calcule sea un 5% respecto del año pasado, porque es que la pregunta que me está haciendo el usuario es, no, es que yo el año pasado tenía el 30, lo tenía calculado al 30, y ahora a diciembre 31 de 2021, a diciembre 31 de 2020 lo tenía al 30, y a diciembre 31 de 2021 lo voy a hacer al 35. ¿Eso implica un ajuste del 5? No, no señor, porque las bases son distintas. El activo y pasivo del año pasado era uno y el activo y pasivo del año actual es otro. Entonces, obviamente, claro, en cuanto a tarifa, hay una diferencia del 5, pero en cuanto a base, la diferencia puede ser muy grande, específicamente y mucho más si usted lo llevó disque al 10, como muchos hacen. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Mi impuesto diferido pasó del 51 al 77, pero usted tiene que tener en cuenta qué era resultados y qué era patrimonio. Entonces, esto va al patrimonio, la parte de propiedad, planta y equipo, pero no la de depreciación acumulada, porque usted tiene que mirar qué parte de la depreciación por dicho, qué parte de estos 20 que están aquí afectaron resultados, y seguramente no son todos los 20, o en este caso aquí todos los 20 no. ¿Por qué? Porque hubo una parte que seguramente tiene que ver es con gastos de depreciación del 2021. Esos gastos de depreciación del 2021, voy a suponer, por ejemplo, solamente para fines didácticos, que la depreciación fiscal le dio 20 y la de NIL le dio 14. Entonces usted tiene, bueno, mucho, tiene 6. Voy a suponer que tiene menos 6. Vamos a poner aquí menos 20 más 6. Menos 20 más 14. Tiene menos 6. ¿Qué quiere decir? Que de estos 7 hay uno que es patrimonio. Es decir, hay una parte que es resultados y hay otra parte que es patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le está diciendo el decreto es que usted podría llevar estos 6 al patrimonio. Bueno, claro que aquí sería, bueno, si la depreciación fue 20 contra 14, perdón, si la depreciación fue 20 contra 14, habría a su vez que multiplicar esto por el 35, ¿no? Porque lo que estoy diciendo es, los resultados del periodo, hay una parte del impuesto diferido que afecta a patrimonio y hay otra parte que afecta a resultados. De esta parte que es de resultados era 2,7. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo que va al patrimonio es lo otro, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a contabilizar este impuesto diferido, ¿yo cómo lo hago? Simplemente usted va a decir cuenta, concepto, débitos y créditos, y usted va a decir, por ejemplo, en este caso el total son 77, entonces usted va a decir la cuenta, pero usted tiene que dar de baja la cuenta 27-25, impuesto diferido del año pasado. Entonces, el impuesto diferido del año pasado, que no va a la contabilidad, perdón, que no va a la declaración de renta, pasivo por impuesto diferido, se da de baja. ¿Por cuánto lo es de baja? Por 51. Voy a suponer que todo está, pues que era 51 total, ok. Y el de este año usted lo sube. Dice, el de este año ya no me da 51, el de este año me da 77. Entonces aquí hay una diferencia. Voy a ponerlo un poquito más chiquito para que se vea. Pero nótese que lo que yo estoy haciendo es dando de baja el del año pasado, nótese. Y estoy contabilizando el de este año que está sobre bases distintas. ¿Sí? Eso no lo cambió el decreto, eso sí ha sido toda la vida. Lo que pasa es que la contrapartida de esto, obviamente aquí la diferencia ¿cuál es? La diferencia es
77 menos 51, esto te está dando 26. Entonces, esos 26, ¿cómo los voy a llevar? Hay una parte que va al patrimonio de hecho, que son los 4,9. Perdón, espera, ya le voy a decir cuántos son los que van al patrimonio. Los que van al patrimonio son aquellos que no, pues, distintos del estado de qué, de resultado, listo. Entonces aquí sería, un momento por favor, lo voy a hacer acá, es decir que la parte que afecta a resultados, esto no afecta a resultados porque es la propiedad plata equipo en sí mismo que viene del ESPA, note que estos 200 vienen desde el ESPA, o sea que estos 70 sí o sí afectan patrimonio, tienen que afectar patrimonio. ¿Por qué? Porque el impuesto diferido tiene una diferencia de 200, el impuesto diferido al 35 le da 70, entonces estos 70 vienen de periodos anteriores, deberían afectar el patrimonio, o sea que es un pasivo, una 3810, no se va a suponer, no importa. ORI, pues una cuenta del patrimonio, es que ahí para saber cuál sería, pues. Entonces uno podría decir, no, es que la del patrimonio eran 26, ¿sí? Eran 26, ¿sí? Entonces yo podría decir que aquí van 77 y decir, llévelo todo al patrimonio porque el decreto se lo permite, ¿sí? Suponiendo. Pero lo que le está diciendo el decreto es, incluyan el patrimonio estos 4,9, cuando en realidad, de un segundito yo sumo acá porque estaba mal, lo que está diciendo el decreto es, o lo que debería hacer es que usted no debería afectar el patrimonio con todo, sino que habría una parte que debería afectar el estado de qué, de resultados, porque estos 2,1 eran de resultados. En este caso, como era un gasto, será un gasto por impuesto diferido, debería existir una parte en el resultados, que obviamente se quitarían de aquí de los 26. Es decir, yo no debería reconocer todos los 26 en el patrimonio. Bueno, si aplico el decreto, sí. Pero aquí lo que yo estoy diciendo es, lleve al patrimonio todos los 26 menos la parte que le corresponde a qué, menos la parte que le corresponde a resultados, es decir, 23,3, y lo otro sería resultados, ¿sí? Entonces aquí me daría los 77, ¿sí? Es decir, que es probable que usted vaya a tener que hacer un recálculo de todo el impuesto diferido al final de año, y no como lo decía la pregunta, es que vuelvo y proyecto la pregunta dice, de acuerdo con las indicaciones, el impuesto diferido que podría llevarse al patrimonio en el año 2021 sería el correspondiente a la variación del 5 en la tarifa del impuesto de renta, o debería ajustarse la totalidad. Claro que debo ajustar la totalidad, ¿sí? Lo que pasa es que cuando yo ajusto la totalidad, habrá una parte de este periodo que de por sí me afectaba a resultados que irá al patrimonio. Hago un último ejemplo muy rápido porque yo sé que este tema sin una plantilla es un poquito complejo y sin tener todo el enfoque del impuesto. Voy a hacer un último. Yo tengo mis estados financieros, donde yo tengo la información NIF y la información fiscal y la diferencia. Y lo voy a hacer con las cuentas por cobrar. Mis cuentas por cobrar valen, por decir algo, en NIF 500 millones y fiscalmente también deberían valer lo mismo. Lo que puede ser distinto es el deterioro. Bueno, hay gente que tiene diferencia en la cuenta por cobrar y es porque no ha entendido la NIF, ¿no? Pero bueno. Voy a explicar que el deterioro aquí le da 400 porque con la pandemia le ha ido muy mal, 400. En cambio aquí apenas le da el 33, ¿no? Entonces usted dice, ¿cuál es la diferencia? Aquí debería ser 0, aquí debería ser este menos este, 235 y un valor en libros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente cuando usted calcula el impuesto diferido, al 35% lo debe calcular, ¿sí? Usted utiliza un impuesto diferido al 35%. Y hay una parte que afecta a resultados, claro, porque el valor en libros, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que hay gente, bueno, entonces aquí hay gente que no le da el impuesto diferido, pero bueno. Entonces yo voy a calcularlo aquí como debería ser. Entonces yo digo, impuesto diferido es los 235 por el 35%. Yo lo tengo que recalcular todo. ¿Qué es lo que me está diciendo el decreto? Cuenta, concepto, débito y crédito. Primero lo voy a hacer sin el decreto, es decir, sin el decreto 1311. Es decir, como se debe hacer en la práctica es de la siguiente manera. Como esta depreciación o este deterioro, perdón, es acumulado, quiere decir que viene de periodos ¿qué? Anteriores. Entonces yo tendría que mirar por aquí en el resultado qué parte va el resultado sin el decreto, porque con el decreto hay una parte que va al resultado. Entonces yo diría, gasto, porque no todo el deterioro del periodo, ¿no? Entonces yo voy a decir, gasto fiscal por deterioro del periodo. Voy a suponer que el gasto fue, voy a suponer antes de hacer el registro,
Voy a suponer que fue de, a ver, tenía 160 y, ¿cómo es? Voy a tener que aquí 230 y, tengo 165. Te voy a suponer que de esos, unos 50 eran del periodo. Y el gasto por deterioro NIF del periodo, era, no sé, era menor, voy a suponer que era 40. Entonces aquí hay una diferencia de 10, que entre otras cosas no se lleva en 2 libros. Leas el artículo que se llama Derribando el mito de la contabilidad paralela, derribando el mito de la contabilidad paralela, Juan Fernando Mejía, búsquelo así en Google para que entienda que uno lleva partidas conciliatorias, no 2 libros. Entonces resulta que aquí el impuesto diferido que corresponde a resultados, impuesto diferido de resultados, es simplemente este por el 35. Es decir, que mi impuesto diferido completo es 82,5. Pero en el resultado yo debo tener 3,5 y en el patrimonio pues tengo el resto. Es decir, que en el patrimonio tengo por diferencia el uno menos el otro. Claro que este era negativo aquí. Vamos a suponer que eran 78,5. Entonces yo simplemente sin el decreto contabilizo. La cuenta 2715, vamos a ver acá. Bueno, aquí realmente era un activo por impuesto diferido. Aquí hay un activo por impuesto diferido porque tengo una mayor depreciación, un mayor valor fiscal. Entonces yo aquí tendría una 1710. Yo tendría aquí una 1710. Un activo por impuesto diferido. ¿De cuánto? Completo. Voy a llevarlo al 82,5. Y tengo eso contra qué. Hombre, una parte va al patrimonio. ¿Cuál es? La 3810, supóngase, que ya viene de periodos anteriores, porque hay algunas cosas que vengan del ESPA. Entonces yo podría decir que hay una parte que va al patrimonio que son 78. Y la parte que va al resultado, es decir, a la 5405 XX97, es el resultado, es decir, ingreso, gasto o ingreso por impuesto diferido, porque puede ser gasto o ingreso, pues va a 3,5. Eso es así de fácil, así de sencillo. Lo que le está diciendo el decreto es, si usted quiere no afectar el resultado, no lo afecte. Ahora usted me va a decir, ¿y qué pasa con la tarifa del 30? No, es que la tarifa del 30 que usted había calculado el año pasado, eso ya no aplica. Entonces lo que uno hace es que dará de baja el del año pasado, y la variación del año pasado respecto a este es el que queda, ¿no? Entonces, por eso es que yo les digo que no apliquen ese decreto, porque en teoría con el decreto, usted lo que haría es, para este periodo es, con el decreto, es lo mismo, con el decreto, es que usted dice, llevo al patrimonio el valor total, es decir, no tengo en cuenta nada en resultados, llevo 82,5 el patrimonio. Y pues obviamente el del año pasado, la reversión del año anterior que le dio ¿cuánto? XX, que le dio, no sé, 90, cualquier cosa, porque el del año pasado habrá que en todo caso darle de baja. Entonces, el del año pasado, usted lo da de baja, que era activo, le da de baja por 30 y me contabilizará pues en esta misma cuenta del patrimonio esos 30, de manera que el efecto neto que queda en el patrimonio es la variación. Espero que eso ya haya quedado claro. Lo que pasa es que es un tema, como les digo, un poquito complejo para resolverlo en este espacio tan corto, pero tienen una cordial invitación a los cursos de impuesto diferido que estamos haciendo con Actualícese. Allí se usa una plantilla y la plantilla seguramente le va a ayudar hasta a contabilizar. Yo por lo menos la plantilla que uso hasta le deja la contabilidad, pues, y lo hemos probado hasta con multinacionales y no hemos encontrado un caso que no se adapte a la plantilla. Con eso le digo todo. Entonces, uno no se debe confundir tampoco mucho por esto. Ahora, lo que yo sí les recomiendo es que una empresa que no cotiza en la bolsa no tenga tantas diferencias contables y fiscales y así se ahorra todo este dolor de cabeza.